Hola, hola. Pues bueno, en este segundo video de esta temporada primaveral, pues como ves en el título te voy a contar acerca de la situación entre Israel y Palestina. Esta situación bastante polémica y donde los medios de comunicación no suelen contarnos toda la verdad. Hay que hacer un preámbulo de lo que es todo el previo, porque es mucho el previo, antes del 7 de octubre, y de ahí hacer el corte hasta la actualidad. Bueno, hace siglos, ¿no? Ahí alguien en redes sociales me decía algo absurdo, es que hace 4000 años los judíos estaban ahí. Para empezar ahí ya es una locura, porque si nos vamos a basar en lo de hace 4000 años, cualquiera puede pelear cualquier territorio, o sea, eso es totalmente una tontería. Los judíos hacen la diáspora, o sea, se disgregan por el mundo por decisión propia. También hay una parte de los judíos que dicen que vemos cómo desde hace décadas se ha borrado esa parte donde los judíos y los árabes han convivido durante siglos en esa región. No todo es odio, no todo son estas disputas religiosas, que es algo de lo que hay que hablar. Entonces, bueno, vamos a entrarle. Eh, Después de que se da la diáspora, pues los árabes empiezan a tomar la zona. Cabe mencionar que aquí la religión pues, toma un papel muy importante. Ajá. En- Como recordarán en lo que dice la Biblia, Abraham, el líder de los judíos, hace que ellos logren escapar de Egipto y dejen de ser esclavos. Vagan 40 años en el desierto y llegan a su tierra prometida, que es lo que se considera Israel, la tierra que Dios le dio a su pueblo elegido. Como ya he mencionado, y esto es muy importante, los sionistas son este grupo de judíos que consideran que Israel es la tierra que les pertenece y que todos los judíos deben de estar en el país de los judíos, que es Israel. No todos los judíos son sionistas, no todos están de acuerdo con lo que hace Israel y sobre todo con estas cuestiones que cometen en contra del pueblo palestino. A esto, eh, pues viene que cuando Abraham, según la religión, Abraham, además de haber tenido a su hijo Jacob, que es a quien se le nombra después Israel, según nos dice las escrituras, las sagradas escrituras, y de ahí el nombre del territorio, él tiene un hijo con su sirvienta, que ahorita se me va el nombre de la sirvienta, me acuerdo que empieza con A, y ese hijo se llama Ismael. Y ahí es donde se supone que surgen, o según la Biblia nos dice que de ahí surgen las dos vertientes. ¿No? Bueno, no exactamente la Biblia, más bien el Corán en el caso de los musulmanes. Los árabes son hijos de Ismael y los judíos son hijos de Jacob. Por eso para ellos, entre varios factores, es que Jerusalén es la tierra sagrada. Jerusalén es una ciudad que ambos se pelean, porque ahí está el muro de los lamentos, ahí es donde se da el nacimiento o la confirmación del pueblo judío y es la tierra prometida, mientras que para los musulmanes, ahí está la cúpula de Al-Aqsa y la piedra desde la cual Mahoma sube al cielo con todo el cuerpo para estar sentado junto a Allah. Entonces ahí tenemos este factor religioso que, como he mencionado en otros videos, tristemente eh, muchas de las peores guerras en la historia de la humanidad tienen que ver con la religión. Cuando las religiones nos hablan de otra cosa, ¿no? Nos hablan del amor y del perdón y de estar unidos, pero ya en la práctica, pues esto va cambiando. Bueno, después de que mucho tiempo los judíos anduvieron dispersos por el mundo, sobre todo en Europa, ellos empiezan a ser perseguidos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Algo muy marcado y es muy triste, pero por ejemplo lo estamos viendo ahorita en México con esta situación de Sinaloa y la música de banda. Em, Cuando llega alguien de otra cultura, es súper común, tristemente, que choques con la cultura que está ahí, o que la cultura que está ahí choque con el que llega, entendiendo que cuando tú llegas a un lugar, pues sí, de alguna manera debes de adaptarte a las dinámicas culturales, sobre todo respetarlas, como suelo decir, siempre y cuando no sean violentas. ¿Ok? Entonces los judíos, en general lo que tienen
es que entre ellos se suelen ayudar mucho, pero a los que no son de su misma etnia son muy parcos, muy recelosos con ellos. Entre ese y otros factores, y dado también las ideologías nacionalistas y las costumbres de diferentes pueblos europeos, empezaron a tener muchos problemas, al grado que pasó lo que pasó con el señor del bigote, ¿no? A partir de ello, que este es un punto importante que voy a mencionar de una vez, hace poco en la reunión panafricana, ¿no? En la reunión de todos los líderes africanos o de la mayoría de ellos, mencionaba, si no mal recuerdo, el presidente de Camerún algo muy importante. Decía, todos los judíos y los europeos nos impiden que nos olvidemos de... Ahí está, ¿ok? Como saben, hay que usar eufemismos u otro tipo de expresiones para evitar ciertas cuestiones que no le gustan a la plataforma, ¿no? Entonces, ellos evitan o siempre nos están recordando lo cruel que fue esto. Ellos sí quieren que los africanos, y yo diría los latinoamericanos, nos olvidemos de lo atroz que fue el colonialismo, porque entendiendo África es como es, no porque los africanos sean gente que esté dañada o loca. Es así porque vivió un proceso colonial de más de 100 años, donde cuando hace 60 años en promedio obtienen sus independencias, caen en un proceso de neocolonialismo, donde si bien ya los europeos no los dominan territorialmente, los dominan económicamente. Que fue donde el actual presidente de Brasil, Lula da Silva, confirmó lo que muchos pensamos, que lo que estamos viendo en Israel o que Israel hace sobre la Franja de Gaza es esto. Eso es lo que está pasando. Lo cual se relaciona también con esto, ¿no? Quitar del territorio a todas las personas con un origen palestino, origen que además los israelíes niegan, dicen que los palestinos son un invento de Occidente para desestabilizar al siempre bueno y trabajador pueblo judío. En fin, desde hace 150 años es cuando surge esta postura de que los judíos tenían que regresar a su tierra prometida, ¿no? El señor David Ben Gurión, si no mal recuerdo, es el que impulsa el movimiento de una manera más fuerte, sobre todo después de la persecución que sufrieron a manos del señor del bigote, y donde pues, sabemos que pasaron cosas atroces, cosas que muchos consideramos se asimilan a lo que están haciendo ahora ellos con el pueblo palestino en la Franja de Gaza, ¿no? Es un comentario que a ellos les molesta mucho, pero es verdad. Hay muchas comparaciones acerca de ese triste evento y donde se asimilan mucho, ¿no? Uno que se hacía llamar la raza pura, la raza superior, mientras que otro ahora se hace llamar el pueblo elegido de Dios, ¿no? Gente que estaba encerrada en campos donde no podía salir, donde estaban concentrados, mientras la Franja de Gaza la llaman la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Entonces, similitudes sigue habiendo. Bueno, vuelven o empiezan a llegar los sionistas, empiezan a comprarle tierras a los árabes, todo esto apoyado por Europa. En 1948, que ellos ya tenían un número significativo, al menos uno de cada 3 habitantes de esa zona de lo que hoy es considerado Israel, pues eran ya judíos. Ellos proclaman su independencia, cosa que los árabes rechazan, caen en una guerra que termina ganando como siempre lo ha ganado Israel, porque Israel tenía el apoyo en ese momento de Checoslovaquia, Alemania Federal, Francia, Inglaterra y claramente de su gran padrino Estados Unidos, ¿no? Padrino con el cual ahorita ha tenido ciertas diferencias. Estados Unidos, pues, así como hace unos días declaraba el secretario, uno de los secretarios generales de la Unión Europea, el señor Josep Borrell, que el apoyo que ellos hacen hacia Ucrania no es por el amor a Ucrania, sino es por sus propios intereses, y que Estados Unidos lo hace para que Europa vea que tiene un socio fiable, ¿no? Es un tema muy bravo, del cual espero de mañana domingo de resurrección o el lunes subir un video acerca de... Aquí te dejo igual este video donde ya hablé de lo que puede ser el tercer gran enfrentamiento y donde abordo pues más o menos lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué creemos que es casi imposible llegar a la paz? Antes que pues, terminen agarrándose todos contra todos.
Bueno, Israel siempre ha ganado las guerras porque tiene el apoyo de Estados Unidos. Cálculo que probablemente los árabes tienen en mente. Hoy en día, en un mundo que se termine confrontando entre el bloque occidental contra el bloque oriental o el bloque de países emergentes, Estados Unidos no va a poder defender a todos y no va a poder darle tantas armas a Israel como siempre lo ha hecho. Ojo con eso. Insisto, para muchos este país es un pseudoestado, es un país que desde hace décadas ha instaurado un régimen. Exactamente. Los palestinos tienen otro pasaporte, los palestinos no pueden votar, los palestinos no pueden moverse libremente sobre el territorio. A eso se le llama así. Eso es lo que pasaba en Sudáfrica, lo que pasaba en Namibia, ¿no? Y tiene también tintes claros de, ¿no? ¿En qué se sustentaba esto? La culpa es de los extranjeros. Una gran alianza con la iglesia. Eh, Cimentar mucho del poder y del orden en el ejército. Hablar de una raza superior o de un enaltecimiento de tu propio nacionalismo, ¿no? Y también tenía tintes expansionistas. Y esto pues, es lo mismo que vemos desde hace décadas con Israel, ¿no? Además, todas estas décadas, insisto, desde el 48, hemos visto constantemente a Israel atacando al pueblo palestino. Hay dos enfrentamientos que se conocen como las intifadas o las guerras de las piedras, porque literalmente los palestinos usan piedras, ellos no tienen armas. También ahorita pues, está toda la polémica cruel, triste, de por qué el mundo árabe no se ha rebelado del todo, por qué no lo ha hecho como los hutíes de Yemen y se ha volcado contra Israel, pues por el temor. Pero insisto, en un mundo en el cual se pueden confrontar dos grandes bloques, ahí va a cambiar un factor, que es el apoyo de Estados Unidos hacia Israel. Eh, Después, en todo esto, que era lo que llamaba el secretario de la ONU, que los ataques de Hamas no vinieron de la nada, surge el 7 de octubre, que fue algo atroz, es algo que pues a nadie se le desea, mucho menos a un pueblo en específico. Pero, bien decía Antonio Guterres, no surgió de un vacío, vino de décadas y décadas de israelíes violando, pasando por encima de los derechos de los palestinos. Y más décadas de los sionistas cometiendo excesos en contra de los palestinos. Ese hartazgo que ya habíamos tenido eventos en el 2021, ya habíamos tenido las dos intifadas, pues hace que este grupo que domina la franja de Gaza ataque el territorio israelí. Y de ahí, ¡boom!, se expande todo este conflicto. La respuesta que tiene el gobierno sionista, comandado por este señor orate, Benjamin Netanyahu, pues totalmente ha sido brutal, atroz. Y haber ingresado a la franja de Gaza para cometer. ¿Okay? Estamos hablando de más de 40,000 personas que han cruzado el arco iris, que ya están en otro plano existencial. Entonces, 40,000 no es poca cosa, es atroz, porque tiene claros tintes de... E insisto, cuando retomas lo de la raza superior y demás, que esto es un punto que no he tocado, que voy a tocar ahorita. Obviamente yo tengo contacto con mucho contenido de este tipo. Sabemos que en internet pues, lo que tú vas buscando te van sugiriendo más al respecto. Y muchos hablan de cómo es que ellos transforman a pequeños niños sionistas en esos monstruos. Cómo es que podemos verlos absurdamente cantando afuera de la entrada del paso de Rafah para evitar que la ayuda humanitaria entre a la franja de Gaza, haciendo así que pues se generen problemas por hambre dentro de este territorio. Y ellos cantan canciones religiosas y demás. ¿Saben por qué es? Porque en las escuelas sionistas a ellos los educan desde el egoísmo, desde el judiocentrismo. A ellos nunca les hablan de otras culturas. A ellos les hablan que su fe es la única real. A ellos les hablan que son el pueblo elegido de Dios, que ellos tienen derecho sobre esa tierra,
que todo lo que hagan los palestinos está mal y que son sus enemigos, porque los quieren despojar de sus tierras. Cuando desde 1948 y desde varios años antes la cosa es al revés. Son los sionistas los que expulsan de sus casas a los palestinos y quienes les van arrebatando más y más territorio. Pero ellos no lo ven así. Solamente crecen en esta burbuja de egoísmo, en esta burbuja de intolerancia. En los Juegos Olímpicos que se jugaron en el 21 allá en Japón, los sionistas, había unas camas en la vía panamericana, porque la vía panamericana a veces termina siendo como Sodoma y Gomorra, donde si subía más de una persona a la cama se cerraba para evitar que ellos pues intimaran, ¿ok? Entonces ellos desde su intolerancia rompieron esas camas, porque pues, como para mi cultura está mal, pues yo lo tengo derecho a destruirlo. Te habla del egoísmo que tienen los sionistas. Ellos son así. Por eso la mayoría sí está convencida, como el señor que me decía, es que hace 4000 años, es totalmente una tontería, que digamos que hace 4000 años mi etnia estaba ahí, por eso es mío. Mi ejemplo favorito es justo esa región, la región de la península arábiga. Le perteneció a varios imperios persas. Le perteneció al imperio otomano. Parte, en su momento también le perteneció una porción a Egipto. Hubo un montón de califatos, un montón de califatos, que el califa es como el que dominaba toda la región, los emiratos, que dominaban cierta porción, luego le pertenecía al Reino Unido, o sea, lo que voy es, por cuestiones históricas, es algo que ya he mencionado antes, por cuestiones históricas nunca nos vamos a poner de acuerdo a quién le pertenece el territorio. Por eso las banderas que ven ahí, ¿no? Que siempre digo Palestina, Kurdistán, Turquestán Oriental, Artsaj. ¿Qué es en lo que nos debemos fijar, lo que suena más lógico? La cultura, la gente que vive ahí, porque ellos son los que están en el momento. Ellos son los que además tienen siglos ahí. Y si tú vives oprimido, como pasa con ellos cuatro, dentro de un país como es Israel, como es en el caso de Turquía, Irán, Irak, Siria, como es China, como es Azerbaiyán, que no te quiere, que te subaja, que te oprime, que no respeta tus derechos, pues lo más normal es que te den tu independencia, no solo autonomía, sino independencia. ¿Okay? Entonces, a partir del 7 de octubre, repito, ha sido brutal la respuesta de Israel. Hemos visto cualquier número de atropellos, podemos hablar de crímenes, de conflagraciones, ¿no? Recuerden que hay que usar eufemismos, vejaciones, acusaciones por parte de las mujeres palestinas. La mayoría de los que han cruzado el arco iris son mujeres y niños, gente desarmada. Y en la ONU han hecho llamamientos. Hace unos días tuvimos donde por fin Estados Unidos no veta la decisión, pero a Israel le vale, ¿no? Donde vemos la retórica, que también es otro video que subiré en estos días, cómo los medios de comunicación no hacen su trabajo, porque la mayoría de la gente no sabe esto que les estoy diciendo. Todas las constantes agresiones de Israel a Palestina. Donde vemos desde la retórica de la guerra entre Israel y Hamas, no, eso no es una guerra. Por eso el hashtag de no es guerra es esto es. Esto es lo que hay desde hace años en la Franja de Gaza y en todo Israel sobre el pueblo palestino. Por eso para muchos lo comparamos con esto. Insisto, ellos no nos dejan olvidar. Esto no nos lo dejan olvidar. Pero cuando hablamos de que nuestros países son pobres y subdesarrollados por el colonialismo, se enojan. Entonces, los medios de comunicación desde su retórica, cada que hay una bomba por parte de Hamas, sale en todos lados. Pero todos los abusos que comete Israel no salen. Muy pocos se enteran. A menos que busques medios como Al Jazeera, que por ser catarí, pues sí te cuenta la otra parte de la historia. Como algunos canales de internet, como llamado Red, que también te cuentan lo que pasa. Entonces, uno le tiene que rascar. Nosotros, obviamente, al ser parte de Latinoamérica, vivimos envueltos en la cultura de Occidente. Y Occidente, o sea, la Unión Europea, Estados Unidos, siempre nos han visto como sus lacayos. Por eso les molesta cuando tenemos gobiernos nacionalistas que buscan, como dice el panafricanismo, que ya lo mencioné en otros videos, que los recursos de África hagan rica África. Es un pilar del panafricanismo y debería serlo también de Latinoamérica. Que los recursos de Latinoamérica hagan rica Latinoamérica. Que los recursos de Palestina sean para el pueblo palestino.
que lo dejen de masacrar, que deje de haber todos estos abusos. ¿Por qué se ve difícil? No es imposible. Tendrán que quitar a Netanyahu, al otro señor que se apellida Hevir, que es un loco fanático religioso, como son la mayoría de los líderes sionistas. A mí me enojaba mucho hace años cuando fallece David Simón, que fue presidente de Israel. Decía, no, es que él fue muy bueno, es que él quiso alcanzar la paz. No, si hubiera querido alcanzar la paz, la alcanza. ¿Saben qué pide Palestina? Que no haya judíos en el territorio que les pertenece. Ellos ni siquiera pelean el territorio del 48, pelean el territorio del 67 antes de la guerra de los 6 días. Piden que obviamente deje de haber este expansionismo que hacen los colonos israelíes, gente fanática religiosa que le roba su territorio y sus casas, y que también en Cisjordania ha habido ataques de estas personas, haciendo que muchos palestinos también trasciendan a otro plano existencial. Eso también ocurre. ¿Eso lo ven en las noticias? ¿Verdad que no? Por eso les digo, no nos dicen la verdad, no nos hablan de todo lo que hay detrás de este gran conflicto que se ve muy difícil, que tiene su origen en ideologías nacionalistas, en la religión. Pues el problema es muy grande, difícil de conciliar. Pero si quitas a esta ultraderecha sionista y apoyas desde afuera, como lo están haciendo ahora España, me parece que también Dinamarca y Georgia, de reconocer a Palestina como un país, un pleno miembro de la ONU, y que debe tener soberanía sobre su territorio, pues es un gran paso y como dicen es la única solución. ¿Por qué muchos nos identificamos con el pueblo palestino? No es por algo en particular, es porque muchos tenemos una visión social, no tenemos una visión egoísta de pensar solo en nosotros mismos, porque creemos que todas las personas y todos los pueblos deben de vivir en libertad, que no está bien que vivas dentro de un país que no te quiere. Por eso es que muchos nos unimos a la causa palestina. Y porque además es la máxima expresión del colonialismo, porque lo que vemos que hace Israel sobre Palestina es colonialismo. Y es algo que a nuestros países durante décadas nos ha dañado, durante más de un siglo. A África, a América Latina nos tiene como nos tiene. Entonces, es por eso que nos unimos a la causa palestina, no es por otra cosa. Y porque, insisto, es la máxima muestra del poder de Occidente, cómo sus medios de comunicación nos dicen lo único que a ellos les conviene, cómo la gente lo cree, cómo es muy difícil encontrar información al respecto. Por eso, como en mi caso que soy geógrafo y tengo más acercamiento a ese tipo de temas, pues me gusta contar la verdad, la otra mitad que nunca les cuentan. Los palestinos no son una bola de locos fanáticos que quieren expulsar a los israelíes y tomar sus tierras. Eso pasó al revés. Desde el 48 los israelíes han expulsado a los palestinos sistemáticamente de su casa. Literalmente les roban sus propiedades y sus tierras. Destruyen todo lo que sea la cultura palestina como los dátiles y los limoneros. Entonces, no es imposible solucionarlo. ¿Qué puede hacer el panorama internacional? Bloquear a Israel como bloquearon a Cuba en el 62 por órdenes de Estados Unidos. Y doblegar a Israel, dejarle de vender armas, dejarle de comprar productos como los diamantes, etc. Desgraciadamente los países suelen ser liderados por gente loca, ¿no? que es egoísta, que solo piensa en dinero y que ese pues, es uno de los grandes problemas de nuestra humanidad, ¿no? Pensar que el objetivo de las cosas es el dinero, únicamente el dinero y el poder. Y por eso pues, es fácil caer en cosas ilícitas y en abusos de poder. En fin, pues traté, así que no fui tan breve, no entré en tantos detalles, pero creo que dejé claro cuál es la verdad de este problema. Como desde el 7 de octubre llevamos más de 100 días viendo las atrocidades que se cometen contra el pueblo palestino, como ni siquiera desde el mundo árabe han protestado como debieran, como por más llamamientos que hace la ONU, como Israel ha atacado a la UNRWA, que es el organismo de la ONU que protege a los palestinos y les da comida, y como Israel sigue evitando que entren los alimentos a Gaza, usando las ganas de comer como un arma de guerra. Eso es un crimen de conflagración. Pero bueno, ojalá no se complete en contra de Palestina. Ojalá todas las personas que tienen que ser juzgadas por los actuales conflictos que nos tienen al borde de la tercera gran guerra pues sean juzgadas en la Corte Internacional
y paguen por sus pecados, ¿no? Hablando que estamos en Semana Santa. Bueno, pues si llegaste hasta acá, muchas gracias. Eh, Divulguemos la verdad, difundamos la historia completa y no solo la mitad que desde las cúpulas de poder de Estados Unidos se difunden. ¿Y por qué Estados Unidos apoya a Israel? Porque eso no lo mencioné en este video, no lo había mencionado. Pues la mayoría de los dueños de bancos son judíos, ¿no? Israel es el país que más armas le compra a Estados Unidos. Es fácil de entender por qué lo apoyan. Entonces, ¿por qué? Como mencioné hace unos minutos, únicamente por dinero. Tristemente por eso. Por eso nosotros trabajemos por todos los días ser justos y honestos, para hacer del mundo un lugar mejor para vivir, por ser más empáticos. Justamente hablando de minorías étnicas hay que ser empáticos. Empático, ponerme en lugar del otro, entender su cultura, respetarla, valorarlos. Y pues ojalá podamos hacer que este mundo sea un lugar mejor para vivir y que a partir de esta presión que podamos hacer como sociedad se evite una tercera gran guerra. Les deseo lo mejor hoy y siempre, cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima, chao.